Y uno de los temas que más hemos platicado y al que le hemos puesto especial atención en este espacio a nivel local es el tema de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes incluso, Cris, lo comentábamos en las ediciones anteriores, pues incluso ahora ya hasta han develado una placa ahí Sí. en el edificio central de la universidad, pues en reconocimiento de la deuda histórica que esta institución educativa pues había tenido o ha estado teniendo con las mujeres, pero se han tenido avances, se ha hecho trabajo importante para atender justamente estas situaciones y para hablar al respecto saludamos y me da muchísimo gusto recibir en la vía telefónica a la doctora Urenda Navarro de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí. Doctora, muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días, agradezco mucho la invitación. También les envío un saludo cordial a ustedes y al auditorio. Gracias, doctora. Pues justamente una de los temas que pues hemos nosotros venido dándole seguimiento y que hemos venido incluso pues comentando de manera ardua en este espacio de información es justamente pues el que tiene que ver con la universidad después de que se han dado manifestaciones, expresiones por parte de universitarias, de grupos de universitarias que han denunciado acosos en diferentes facultades, escuelas, que han pues ahora visibilizado también el tema del acoso al interior de la universidad. Pues sabemos que la universidad se ha puesto a trabajar, que ha puesto manos a la obra y han tenido importantes avances. Doctora, platícanos un poco de esto. Sí, así es, Jesús. Pues creo que es importante visibilizar y leer los acontecimientos, los últimos hechos de clave histórica. De los últimos años, aproximadamente 5 años a la fecha, las mujeres universitarias, particularmente las estudiantes, han puesto de relieve las demandas a través de denuncias informales porque éstas evidencian que no existía la confianza en la institución para acercarse a sus mecanismos internos, pero también evidenciando que los mecanismos internos, como por ejemplo la ruta crítica de atención que existía, entiendas el protocolo de entrada para atender los casos de acoso y hostigamiento, era deficiente, era un protocolo que no estaba centrado en la víctima. Y entonces esta configuración de sus reclamos hizo que se posicionaran en el espacio público universitario, que colocaran los famosos tendederos, Sí. que abrieran los espacios de denuncia y particularmente que presentaran a las autoridades universitarias en su momento de manera muy clara un pliego petitorio solicitando desde esa reforma necesaria al protocolo, también la intervención y la participación de ellas en la toma de decisiones y particularmente también que se eficientaran los mecanismos de acceso a la justicia universitaria cuando existían casos de violencia de género contra ellas. Es en ese, digamos, quiebre que se da precisamente en marzo, en donde se presenta este pliego petitorio en la anterior administración, y en donde entramos luego nosotros en el relevo, que retomamos las demandas expresas que ellas habían formulado con el objetivo de atenderlas, porque nos parecía importante dar un cambio, un giro de 360 grados a la forma en la que se había venido atendiendo la problemática. De ahí que lo primero que consideramos que era importante era sentarnos a dialogar con ellas, Sí. abrir el espacio universitario para hablar con ellas, y el rector tuvo a bien instalar un comité institucional para la erradicación de la violencia, que es importante decir su conformación, porque está conformado por la representación de la Unión de Asociaciones del Personal Académico, por el Sindicato Administrativo de la Universidad, por todas las colectivas universitarias feministas, por la Oficina del Abogado General y por la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y Claro. nos encomendó puntualmente que desde ahí trabajáramos dialogando con las colectivas feministas, primeramente las acciones que ahora se estuvieron desplegando durante todo el mes de noviembre, con el ánimo de generar una campaña de concientización, y en segunda, la acción más importante para este año en particular, que era hacer la revisión puntual del protocolo y generar, si era necesario, uno nuevo. Y es lo que hemos estado haciendo desde el mes de mayo de manera conjunta a través de un proceso muy bien pensado, muy trabajado, que implicó dialogar con personas externas
que hicieron una revisión puntual de nuestro instrumento y nos retroalimentaron a todas y todos quienes conformamos el comité, que partimos también de solicitar opiniones técnicas hacia afuera para auscultar la propuesta que estábamos generando, que esa propuesta fue conocida por las colectivas, fue examinada y sus propuestas y sus observaciones fueron integradas, y que esa propuesta también fue socializada con toda la comunidad universitaria. Yo no sé si ustedes estuvieron viendo en redes sociales que se lanzó abiertamente un formulario para que la comunidad universitaria opinara sobre el instrumento. Y ese es un procedimiento atípico porque nuestro nuevo protocolo, que ahora va a ser discutido este fin de semana en el Consejo Directivo Universitario para su posterior aprobación, carece, bueno, más bien dicho, tiene, el otro carecía de todos esos elementos, y este tiene un elemento muy importante, que es un protocolo participativo, y principalmente participativo por quienes con justa razón demandaron que ese instrumento vital tuviera un enfoque pensado justamente en las usuarias. Claro. Entonces ha sido un proceso bastante complejo, pero que nos ha permitido llegar hasta este punto, hasta el punto histórico, considero, por plantearlo en esos términos de lunes, porque es un punto de partida de un esfuerzo conjunto que tiene que seguir caminando. Es decir, se cierra, digamos, un frente de lucha de ciertas demandas que se habían colocado al interior de la universidad, pero siguen vigentes otras, como por ejemplo garantizar la atención internamente. O sea, ahora que contamos con este nuevo protocolo, que esperemos que apruebe este viernes el Consejo Directivo Universitario, que los asuntos que se vayan a sustanciar a partir de este protocolo pues garanticen a las víctimas una atención integral y sobre todo el acceso a la justicia universitaria. Así es, doctora. También preguntarle, por ejemplo, como también a usted lo acaba de mencionar, con estos famosos tendederos donde se hacía pues las denuncias hacia ciertos, digamos en su mayoría profesores, esto con el nuevo protocolo o tan solo con estos señalamientos en los tendederos, ya se hace, digamos, denuncias, digamos, más específicas hacia los señalados, o simplemente ha quedado en eso, en visualizar y en señalar estos presuntos acosos de profesores prácticamente en su mayoría? Yo ahí distinguiría dos cosas. Primeramente es que nosotros hemos fortalecido en estos meses los canales de denuncia formal y los hemos puesto a disposición de las estudiantes. Me parece que eso también es muy importante, porque aunque existían los canales de denuncia formal, como les comentaba, no había la confianza. Pero también es cierto que el nuevo protocolo contempla, antes era necesario que existiera únicamente una queja por la persona agraviada para poder activar los mecanismos internos. El nuevo protocolo prevé que no necesariamente se requiera de una queja, sino, como bien lo refieres, que haya una denuncia, que eso implica que pueda ser un tercero o una tercera que tiene conocimiento, o que en los casos, como es el caso concreto de los tendederos, se abra una investigación de oficio, ¿sí? Y creo que eso es importante, sí, claro, porque entonces la autoridad universitaria ya no está a la espera de que exista una queja formal para activar todo un mecanismo de investigación y atender las demandas que se dan en el terreno de lo informal, sino que ahora tiene la posibilidad, en nuestro caso, el protocolo contempla que la Defensoría tome quejas por denuncia, por queja personal de la persona afectada o de oficio. Entonces, esta oficiosidad nos va a permitir a nosotros que cuando haya alguna denuncia de carácter informal, la atendamos, la investiguemos, nos alleguemos de medios de convicción, y si encontramos alguna responsabilidad, recomendemos a las autoridades estatutarias la aplicación de alguna medida de disciplina o de sanción, si es necesaria, de las que contempla nuestro estatuto. Claro. Entonces también esa es una de las grandes reformas que se hizo de este nuevo protocolo. Doctora, acabas de tocar un tema que nos parece sumamente importante, sí, y tiene que ser
desde luego trascendental, que es el tema de las sanciones que se puedan implementar en torno de quienes cometan algún acto de violencia en contra de estudiantes o de las estudiantes universitarias. Sabemos que ya se han dado denuncias muy específicas en contra de algunos profesores, directivos, administrativos, etcétera, y sabemos que se han tomado cartas en el asunto, pero ahora con este nuevo protocolo de atención, con este nuevo instrumento que nos estás platicando que se estará discutiendo el día de mañana en el Consejo, ¿qué sanciones se están planteando para aquellas personas que cometan este tipo de actos de violencia en contra de las universitarias y cómo estarán pues exactamente dándose este tipo de sanciones? Sí, las sanciones son tres sanciones estatutarias, las que van evidentemente no tienen que ser sucesivas, sino que atienden a la gravedad del hecho, a la reincidencia, a la intensidad. Establecimos en el protocolo algunos criterios que permitan evaluar o justipreciar cuál sería la recomendación de sanción a aplicar, y las sanciones van desde la amonestación a la suspensión y por supuesto a la expulsión, y en el caso de los trabajadores, sean académicos o administrativos, la rescisión de la relación laboral, atendiendo a lo que la propia Ley Federal del Trabajo establece, que es una causa no imputable al patrón y se imputable al trabajador de rescisión de la relación laboral los actos de acoso u hostigamiento sexual cuando estos estén acreditados. Entonces, las sanciones están muy claramente definidas en el estatuto. Lo que hay que evaluar es evidentemente los medios de convicción para poder determinar y justipreciar cuál sería la sanción aplicable a los casos concretos. Recientemente nosotros, como bien lo comentaban ustedes, incluso al entrar en nuestra gestión, hemos estado avanzando en ese terreno. Teníamos, por ejemplo, un caso de un profesor cátedra CONACYT que nosotros recomendamos la suspensión, y fue turnado el expediente a la Junta de Honor de CONACYT, y CONACYT nos dice, pues no solamente lo suspendo, sino que lo retiro de la universidad, claro, porque la política de CONACYT es cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, muy bien, ¿no? muy bien. Y creo que esos son de esos grandes avances que, bueno, nosotros no podemos luego estar diciéndolos abiertamente en este sentido para no atentar contra ningún principio o presunción de inocencia. Ha habido proceso y, por supuesto, la garantía de discrecionalidad para las víctimas, pero comento porque es uno de los últimamente sustanciados que ya ha sido concluido y que nos permite ver por eso de la necesidad de actuar de manera diligente y de hacer con los elementos que se tiene las recomendaciones precisas para que las autoridades que van a encargarse de ejecutar las sanciones tengan la suficiente evidencia para hacerlo. Claro. Doctor, actualmente, ¿cuántas denuncias formales tienen registradas por parte de alumnas o de docentes o de administrativas en la Universidad Autónoma? Miren, ahorita actualmente tenemos abiertas 97 carpetas de quejas, entre quejas, denuncias y actuaciones oficiosas, pero de esas 97 les estaría hablando que para este año alrededor de 17 son por algún caso, no necesariamente acoso o hostigamiento, pero sí de violencia de género, y esas ya hay aproximadamente un 40% de ellas resueltas en lo que va de este año. Tampoco nos ha ayudado mucho la pandemia, pero es importante decir el dato que pese a la pandemia hay denuncias, hay quejas sobre hechos de esa naturaleza, ahora que se dan, por ejemplo, en los espacios de la virtualidad, ¿no? Claro, muy bien. Doctora Urenda Navarro, nos gustaría tener mucho más tiempo para seguir platicando de este tema. Esperamos poder en otra ocasión poder nuevamente retomar la comunicación para seguir tratando de este tema que me parece que es fundamental y es importantísimo para el desarrollo de la comunidad universitaria. Te agradecemos por lo pronto que nos hayas podido recibir la llamada, te agradecemos la amabilidad de tu tiempo y pues estamos en contacto. Te lo agradecemos muchísimo. Claro que sí, les agradezco también a ustedes y al auditorio. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias y muchas felicidades por estos avances que se han tenido en la universidad.